RTP. 7:12 nos acompaña Héctor Calderón, comunicador y analista. Hablaremos de la Asamblea Nacional y sus nuevas ejecuciones. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Héctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días con ustedes ahí en el panel, un gusto poder compartir nuevamente y analizar, ¿no?, lo que está sucediendo hoy con la Asamblea. Los escuchaba con mucha atención, el tema del caso Proggen y también pues esta nueva ley que se quiere impulsar desde la Asamblea en relación a las empresas públicas. Entonces, temas importantes para poder compartir y conversar esta mañana. Me gustaría iniciar por el primer punto que usted mismo ha indicado, que es Proggen. Ya está en Contraloría las investigaciones y las condiciones en las cuales se han dado los contratos. Pero voy a citar a Teleamazonas porque es tal vez el medio que ha hecho el seguimiento y con base también y pruebas y fotografías de lo que realmente ha preocupado, incluso con declaraciones de la ministra Manzano, quien señalaba que no podían abrir las maquinarias. Y aquí ciertos hallazgos, como por ejemplo que las series de placas de las maquinarias habían sido adulteradas de manera incluso artesanal y que eran imposible de verificar. En este sentido, y aquí viendo la figura que podría estarse también dando, Contraloría estaría investigando por un lado la realización de los contratos, pero ¿qué otra investigación se puede abrir contra Proggen, que parece que prácticamente no solamente ha incumplido, sino también ha hecho una especie de fraude dentro de todo este proceso de contratación? Y ahí lo que se necesita es obviamente que las autoridades rindan cuentas, ¿no? La Contraloría, la Justicia harán su parte, pero es parte de este análisis también de esta nueva Asamblea, ¿no? De este título con el que nos han vendido esta nueva imagen que tendría la Asamblea Nacional, pero que lastimosamente se ha ido diluyendo al adoptar prácticas del pasado. El caso Proggen necesita respuestas por parte de las autoridades, en este caso principalmente de la ministra Inés Manzano. Recordemos que hace unas semanas el Pleno de la Asamblea negó el pedido que hizo un asambleísta de la Revolución Ciudadana para que la ministra pueda comparecer y explicar, ¿no? Ahora, en cambio, hay una disputa entre qué comisión debería analizar el tema de este caso. Está la comisión que maneja ADN buscando tener esto para aparentemente pues que haya una fiscalización más transparente. Por su parte, la Revolución Ciudadana, en cambio, busca que en la comisión que ellos manejan se trata el tema también con ese mismo objetivo de que la fiscalización sea más transparente. Lo que necesita la ciudadanía son respuestas, porque aquí recordemos que aquí se pagó un anticipo millonario, hay un perjuicio importante para el Estado en un rubro en el que obviamente existe mucho temor. Ya se anuncia el tema del estiaje y hay esta alerta y este miedo de que vuelvan los apagones. Para que ese miedo y para que estas alertas se minimicen y el gobierno no tenga inconvenientes, pues debería salir a explicar, debería salir a explicar qué es lo que sucedió y por qué finalmente se dio el anticipo y se contrató a esta empresa que vemos, y usted lo comenta muy bien, ese reportaje de Teleamazonas es clarísimo, ¿no? Lastimosamente, pues esta empresa no tiene las condiciones para cumplir el contrato, y eso pues ha generado un perjuicio completo para el país. Se debe exigir la respuesta, y en este caso, más allá de lo que haga la Contraloría, ya desde lo político, en la Asamblea se debería exigir la comparecencia de la ministra Inés Manzano para que explique qué es lo que ha sucedido con este caso. Señor Calderón, y partiendo justamente del tema que estamos conversando y ya derivándolo específicamente en el legislativo, existe actualmente igual una disputa entre ADN y RC sobre quién o sobre qué comisión debe fiscalizar los contratos entre SELEC y Proggen. En ese sentido, por ejemplo, esta disputa se origina a partir de esta resolución, pero ese enfrentamiento refleja igual esta pugna por el control de la fiscalización dentro del legislativo. Entonces, partiendo de allí y desde esa perspectiva que usted indicó de la Asamblea,
¿cómo podríamos confiar en la transparencia de estos procesos cuando, por ejemplo, se busca mantener el control para evitar tal vez una investigación más agresiva por parte del oficialismo, mientras que la oposición más bien exige, podríamos decirlo así, independencia? Y esto que usted acaba de mencionar es clave. Yo ahí doy unos pasitos hacia atrás. ¿Qué es lo que sucedió cuando se instaló esta Asamblea Nacional? ¿No? Recordemos la posesión del presidente Daniel Noboa ya casi hace un mes. Me parece que ese día se dejó una imagen positiva. En eso maneja muy bien ADN las cosas, ¿no es cierto? Tiene estos políticos jóvenes que tienen una muy buena imagen, han mejorado, en el caso del presidente de la Asamblea, Olsen, tiene un muy buen discurso. Entonces nos dejó como una imagen positiva y alentadora de lo que podría pasar con la Asamblea Nacional. Y ahí me parece que radica la respuesta a la consulta que usted hace. ¿Dónde debe estar el cambio? El cambio debe estar justamente en el oficialismo, ¿no es cierto? Ellos deben demostrar que van a hacer las cosas de manera diferente. ¿Y cómo lo deben demostrar? Justamente aplicando una fiscalización transparente, que, insisto, que la ministra, que es la que tiene toda la información, que la ministra Inés Manzano sea quien vaya a la Asamblea. Finalmente hoy, ustedes saben, ustedes lo analizaban hace unos minutos, ADN con un bloque ahí, con ciertos asambleístas de Pachacuti, con independientes, tienen los votos necesarios para evitar cualquier cosa que se les pueda escapar de las manos y que en este caso la oposición pues quiera hacer algo que vaya a afectar al gobierno y en contra de la ministra Manzano. Pero la transparencia radica en que vaya la ministra al Pleno y que explique qué es lo que está sucediendo. Me parece que ese puede ser el elemento diferenciador que obviamente nos demuestre que esta gestión de esta asamblea es nueva, que estamos alejándonos de esas mañas de la vieja política, que no se va obviamente a ocultar casos de corrupción, que no se va a desviar la atención con globos de ensayo y demás, sino que se va a enfrentar la realidad, que va a haber transparencia y eso únicamente se lo puede demostrar, en este caso específico, con la comparecencia de la ministra Inés Manzano. Me parece que esa va a ser el punto de quiebre para que nosotros o para que ellos nos demuestren a los ecuatorianos que realmente estamos hablando de una nueva asamblea. Pero ya vamos viendo ciertos indicios que nos, tal vez, no sé, no quisiera aseverar lo que voy a decir, pero a ver, ya estamos viendo ciertos indicios dentro de esta asamblea que nos dice que no es tan diferente a las anteriores. Vamos a poner un ejemplo concreto, es las reformas que en estos momentos se plantea a la recién aprobada Ley de Solidaridad. Y nos estamos dando cuenta que por más que tengas todos los recursos y pienses que eres una aplanadora al interior de la Asamblea Nacional, no todo es perfecto. Y sí, y por ahí podrían decir, toda ley es perfectible, sí, pero no a tan solo días de haberla aprobado. O sea, aquí hay errores que se han cometido tal vez por la manera acelerada de querer aprobar y encajar ciertas normativas o artículos a los procesos actualmente pendientes o de procesados, y ahí nos damos cuenta que la Asamblea comienza a tener pequeños, grandes errores, que dejan ver qué tan eficiente podría ser. En ese sentido, tenemos estas reformas que van a ingresar a la reciente aprobada Ley de Solidaridad y también tenemos aquellas observaciones a la Ley de Inteligencia que, según dicen expertos y conocedores, pues ya suma algunos vicios. Para usted, ¿cuál va a ser los primeros escollos o taras que va a tener esta Ley de Inteligencia que se está tratando en la Asamblea Nacional? Sí, ahora, parte de la democracia es que obviamente tengamos voces a favor y voces en contra. Yo creo que ahí también la diferencia va a estar en cómo se va a aplicar esa ley, ¿no es cierto? Con el tema de la Ley de Inteligencia, pues hay voces muy críticas, y no solo desde el lado de la Revolución Ciudadana, que por ejemplo es como la oposición más fuerte que tiene ADN, sino gente que ha demostrado independencia a lo largo de los años, ¿no? Expertos, abogados, quienes han criticado el tema de la Ley de Inteligencia, sobre todo porque le da plenos poderes al gobierno, le da plenos poderes a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar
sin que exista orden judicial, por ejemplo, para las escuchas telefónicas, para los allanamientos. Por el otro lado, desde el oficialismo, eso se justifica en que obviamente se necesita pues mucha más rapidez para poder combatir a la delincuencia. Me parece que ahí, y voy a insistir un poco con la respuesta anterior, en qué puede radicar la diferencia, es que en cómo el gobierno va a aplicar esa ley, ¿no? Usted bien lo decía, pues toda norma jurídica, toda acción, todo plan, todo programa es perfectible y en el camino se lo puede ir corrigiendo. La diferencia va a estar en cómo el gobierno de Daniel Noboa aplica esta ley y todas las que se puedan aprobar en la Asamblea Nacional. Va a haber voces de oposición, va a haber voces a favor, pero quien les va a dar la razón al uno o al otro finalmente va a ser el presidente y su gobierno en la forma en que apliquen esta ley. Y esto ya tenemos ejemplos. Yo ahí sí comparto un poco la preocupación, ¿no? Por más esperanza que tengamos en que ahora esta nueva asamblea junto al gobierno puedan trabajar juntos y no existan más bloqueos como se trató de posicionar con la asamblea anterior. Pero sí hay un poco esa preocupación de que realmente las leyes que se vayan aplicando y que se vayan aprobando en la Asamblea se puedan aplicar de la manera correcta, ¿no? Ahí el ejemplo básico y claro es el tema de la ley No Más Apagones, ¿no? Eso se festejó por el gobierno nacional en el periodo de transición y a los pocos meses ya tuvimos apagones. Insisto, aquí la diferencia va a estar en que el gobierno, en que el presidente Daniel Noboa nos demuestre que esas leyes que se están aprobando hoy mayoritariamente en la Asamblea Nacional van a servir y van a cumplir con el objetivo que se está planteando. Y esta ley de inteligencia debería ser eso, combatir el crimen organizado y que la ciudadanía empiece a sentir un poco más de tranquilidad y de seguridad. Basándonos en su respuesta, el cómo lo van a aplicar, digamos, es un rasgo que podría funcionar para cualquier gobierno. No es una cuestión que podríamos nosotros especificar de esto tiene que hacer este gobierno porque eso es lo que tendrían que haber hecho este y los demás. Entonces, partiendo de eso, el cómo, que digamos es lo evidente que tendría que demostrarse, es también cómo de alguna forma se configura o se reconfigura esa idea de gobernabilidad a la interna, es decir, estas adhesiones que tiene con PCC, con Pachacutic y ciertos independientes, realmente son adhesiones coyunturales, no son acuerdos programados vistos desde una gobernabilidad sostenible. Y partiendo de allí, el cómo sí está bien, pero cómo ese cómo puede ser un diferenciador si de todas maneras las dinámicas en las que la Asamblea Nacional se sigue sosteniendo son las mismas prácticas que hemos visto en el pasado, siendo que incluso la asamblea o el congreso en el que estuvo, por ejemplo, Yamil Mawad, había sido decretado como una de las peores asambleas, pero a partir de allí el modelo se ha copiado. Exactamente. Y en eso, ahí va a radicar mucho este desafío que tiene el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, ¿no? Él, por ejemplo, todavía le quedan 30 días, pero tiene que presentar cuál va a ser la agenda parlamentaria, ¿no? Ahora, por el momento, lo que se ha hecho es aprobar las leyes que han salido o que han sido propuestas por el gobierno nacional. Ahora, aquí ya viene el trabajo justamente de la Asamblea para que estas alianzas coyunturales que existen con algunos asambleístas de Pachacuti, con el Partido Social Cristiano, con independientes y justamente ADN, tenga una agenda programática que nos conduzca a algún lado, ¿no? Y está bien en algunos casos, pues obviamente que se trabaje articuladamente con el gobierno. Tampoco es la idea de que la Asamblea bloquee todo, pero tiene que manejar cierto nivel de independencia para poder cumplir con otro de los objetivos y atributos que tiene la Asamblea, ¿no es cierto?, que es la legislación y la fiscalización. Entonces, en ese sentido, es importante y va a ser fundamental el poder analizar esta propuesta que tiene que hacer el presidente Olsen junto a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, junto a los miembros del CAL, de esta propuesta de agenda
agenda programática para estos próximos 365 días al frente de la Asamblea Nacional. Eso va a marcar también el camino para que nosotros podamos analizar qué es lo que busca la Asamblea. Y ahí, no sé si ustedes pudieron ver esta última encuesta del CIES, por ejemplo, que habla que la Asamblea Nacional apenas en este tiempo tiene un 37% de calificación buena y muy buena. Su calificación todavía sigue siendo negativa, a pesar de que no es tan baja como antes, pero sigue siendo negativa, porque me parece que queda esta impresión de que lastimosamente estamos volviendo a prácticas del pasado. Solo recuerden cómo a la aplanadora esta famosa de la Revolución Ciudadana, y ahí es donde empezó un poco también este término de los borregos, de los levantamanos, ¿no es cierto? Eso está pasando hoy nuevamente, ¿no es cierto? Llega una ley, más allá pues del debate que se pueda generar, existe una aprobación inmediata, todos levantan su mano, bueno, ahora ya es una votación virtual, pero de todas maneras el apoyo es mayoritario. No hay esas voces disidentes, porque inclusive la nueva Asamblea está adoptando estas viejas políticas de no dar el micrófono a los opositores. Entonces ahí Olsen tiene un desafío enorme, y que lo tenemos que ir analizando con el transcurso de los meses. Va un mes, va menos de 30 días esta nueva Asamblea, pero en estos pocos días ya nos ha demostrado que se están adoptando viejas costumbres. Habrá que ver, para sintetizar y resumir la pregunta que usted hacía, me parece que aquí el desafío también será el conocer esta agenda programática que tiene que presentar el presidente Olsen, que tiene que presentar el CAL, para ver en qué va a trabajar la Asamblea en estos 30 días, más allá de lo que el presidente pueda enviar y presentar. Estimado doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. Un gusto y siempre a las órdenes. RTP